¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan tenido un hermoso inicio de semana. Este es otro video de Siciliano en su taller. Si bien no es la charlita que tenemos cotidianamente un rato antes o un rato después de la cena, es un videíto más que nada para agradecerles la paciencia, para agradecerles el apoyo y bueno, la colaboración a todos. Muy agradecido, por ejemplo, con el amigo del canal MHC Tools, el amigo Leonardo, el amigo Miguel, el amigo Edgardo, gente que verdaderamente conoce del oficio, Nico, Fer, entre tantos otros, Martín. Les pido disculpas si me estoy olvidando de alguno, pero bueno, mantengo conversación con unos cuantos de ustedes y por ahí en el momento me olvido. Hechas las formalidades, que más allá de ser formalidades, son verdaderamente sentidas, quería mostrarles una llave, que es una llave de caños, que si bien la tengo hace un tiempo, me di cuenta que nunca la había mostrado y por ahí a alguno le resulte útil. Es una llave de marca Irimo, que viene con la denominación 303, es una llave para caños de hasta 1 pulgada. Bueno, tiene la particularidad que es a 45 grados, con una mandíbula que verdaderamente no perdona, o sea, ya sea para ajustar o para aflojar, se agarra muy bien. Bueno, el mango de ajuste anatómico para un trabajo seguro, no fatiga la mano al momento de imprimir fuerza, dado que bueno, uno cuando trabaja con este tipo de llaves, por ahí lo hace durante un tiempo prolongado y es un factor importante que no canse la mano. Después, bueno, las mandíbulas dentadas son verdaderamente agresivas, parece un cocodrilo o un caimán y cuando se agarra el caño, créanme que verdaderamente va muy bien. Esta, creo que ya lo dije, pero es la de 1 pulgada. Tengo la de 1 pulgada y la de 1,5 pulgadas. A veces forman un muy buen equipo. Esta a 45 grados y la común. Esta es la imitación de una llave sueca. Las llaves suecas en la antigüedad venían de este estilo. Pero créanme que es muy útil al momento de hacer fuerza. Si bien hoy en día en la plomería ya no se trabaja con determinadas presiones y determinados torques, pero bueno, por ahí a veces se da que uno tiene que trabajar en un colector de data de 50 años y la herramienta verdaderamente, si no afloja, créanme que o abolla el caño o lo corta. Por eso hay que tener cierto cuidado al momento de trabajar en esos lugares. Si tienen pensado trabajar con esta llave en algo que contenga epoxi, o sea, alguna instalación de gas que esté hecha en epoxi, bueno, lo que va a pasar inexorablemente es que va a pelar la pintura. Es una contra de la mandíbula dentada verdaderamente filosa. Yo pensé que eso se iba a corregir con el uso, que se iba a limar, que se iba, digamos, a suavizar un poquito, pero no, daña la pintura epoxi. Pero bueno, tiene la cualidad que al momento de aflojar, yo he aflojado con este modelo de llaves uniones hechas con litargirio sin necesidad de calentar las piezas, cosa que por ahí es importante, dado que bueno, calentar con el soplete o con la pintura de calor a veces es medio difícil en algunos lugares donde puede llegar a viajar un caño de gas. Bueno, la llave es esta, como dije, de la marca Irimo, no confundirla con ninguna genérica, de la marca Irimo, bajo la denominación, la nomenclatura 303. El mantenimiento de esta llave, para los amigos que por ahí están preguntando mucho sobre oxidación de herramientas, es el básico, un WD-40, dado que bueno, no tiene demasiado para protegerle, pero bueno, WD-40 en el perno, mantenerla siempre seca, dado que es una herramienta que
puede estar mucho tiempo en contacto con el agua, dado que bueno, es para desarrollar tareas de plomería. Así que nada, quería mostrárselas. La solución a 45 grados es bastante cómoda para algunas cuestiones y créanme que a veces hace un muy lindo equipo con la llave estándar, la que todos conocemos. Así que bueno, quería mostrárselas, dado que hoy la tuve que utilizar y me di cuenta que nunca había hecho un videíto descriptivo de esta. Como no difiere mucho de la otra, no interioricé demasiado ni me pareció imprescindible, pero es bueno que conozcan, que vean por ahí los amigos que están empezando, que hay llaves de estas a 45 grados. Les mando un saludo, nos vemos en la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Así que nada, les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia y nos vemos.